Bueno, ya que me han presentado, yo soy arquitecta de Brasil y colaboro con el Grupo de Investigación Autarquías. Bueno, yo quería introducir brevemente algunas cuestiones que hemos explorado en la comunicación que hemos presentado Mariano Pérez Humanes y yo para este congreso, titulado, ya como ha hablado, Nuevos viejos trabajos de la marginalidad urbana. Bueno, el artículo nos habla de las actividades informales, ilegales y clandestinas que se desarrollan en el espacio público de las metrópolis de Brasil. Bueno, la enorme desigualdad que ocurre por allí se ve reflejada en la apropiación que sus habitantes llevan a cabo por su territorio con el fin de sobrevivir. Bueno, esa búsqueda por la supervivencia va generando mutaciones en el espacio público que acaban por representar simbólicamente ese espacio. Bueno, con la intención de comprender lo que ocurre en esos espacios de la economía sumergida, nos hemos acercado a algunos personajes marginales de lo urbano que todavía subsisten y habitan los espacios públicos de las metrópolis, que son los camelós, allí conocidos en Brasil, pero que sería más o menos aquí en España como los kioscos, pero que ocupan ilegalmente el territorio y lo construyen, ¿no?, el espacio público. Y en el artículo llamamos el permanente fijo. Los ambulantes que recogen la ciudad y que ocupan de forma intermitente los ciertos lugares de la ciudad, que llamamos el efímero móvil, y las prostitutas, en contra de la opinión pública, que generan conflicto en el espacio público y en las zonas de la ciudad que llamamos la permanente express. Bueno, todos esos personajes de la ilegalidad se apropian, crean y transforman el espacio público, pero nos cabe sí cuestionar qué parte de su actividad es la que molesta al poder público. ¿Qué consecuencias esos personajes y esas actividades generan al espacio público? ¿Y por qué las añoramos? O sea, ¿será porque representa un modo de vida, una forma de habitar el espacio público que ya se ha extinguido o que ya se está a punto de extinguirse? Bueno, por parte del poder público en Brasil existe una mayor intención de regular, controlar y expulsar a esos personajes urbanos de la calle, de transformar la ciudad en un parque temático, ¿no? Este intento de limpieza social pasa principalmente por eliminar lo que la ciudad tiene de más espontáneo, de impredecible, mutante y por eso más difícil de controlar. Bueno, así cada vez más se intenta preestablecer patrones de comportamiento que acaban por controlar lo que debe y lo que no debe pasar en el espacio público. Bueno, todo que se acerque a una corriente espontánea, reverente y creativa de actividad no formal produce ciudades cada vez más amorfas, más homogéneas, previsibles, estáticas, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad la búsqueda pasa también por lo que ha hablado Pablo Carmona, ¿no? Por la autovalorización del trabajo informal, para que esos personajes urbanos consigan encontrar sus derechos urbanos, laborales, sociales y reivindicar sus espacios en las metrópolis. Y para finalizar, en realidad me queda algunos planteamientos que siguen nos inquietando, no sé cómo se dice, inquietándonos, ¿no? ¿Cómo es que las grandes superficies, las franquicias, incluso la sociedad general de autores, influyen en el poder público a la hora de perseguir y eliminar las actividades informales en el espacio público? ¿Son democráticas esas prácticas? ¿Son justas? ¿Y qué consecuencias se generan en el espacio público? Y por otro lado, otra cuestión también que me gustaría plantear aquí para el debate, ¿cómo debería actuar el poder público y nosotros mismos, técnicos y la sociedad general, frente a un posible aumento de esas actividades informales provocadas por la actual situación económica de crisis que estamos viviendo ahora? Y paso palabra un poco para Mariano también seguir aquí. Muy rápidamente, solamente destacar dos cuestiones. Una, que nosotros hemos querido centrarnos en el concepto de marginalidad de estos trabajos, pero en Latinoamérica se suele nombrar como informal, ¿no? Es decir, es más habitual decir trabajo informal. Y la misma connotación de lo informal tiene esa capacidad de repensar la ciudad, ¿no? Es decir, es algo que está todavía con esa capacidad de espontaneidad, con esa capacidad creativa
que hemos visto en las imágenes que nos ponía Eva, ¿no? Es decir, esas cajas, esa manera de poner los tableros, esa manera de apropiarse, por tanto, del espacio. Yo creo que realmente los arquitectos que hemos sido educados un poco en la modernidad, como explicaba Paco Jarauta esta mañana, donde el orden, donde la organización racional del espacio era brutal, estamos ahora mismo deseosos realmente de encontrar nuevas soluciones creativas. Y las soluciones creativas vienen por cómo esta gente, estos habitantes del territorio, estos habitantes de la ciudad, nos muestran cómo se apropian de los espacios, cómo viven esos espacios desde su capacidad, desde su pobreza incluso, ¿no? Es decir, es una pobreza que raya muchas veces el problema de la estetización de la pobreza, ¿no? Y entonces ahí entraríamos un poco en un debate que es diferente, ¿no? Por tanto, creo que lo importante de lo que os hemos escrito en este congreso, este debate, es que hay otra espacialidad en esta informalidad, hay otra materialidad y hay sobre todo otra temporalidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ecología, yo creo que ecología de la ciudad, lo que estamos hablando es de que se está trabajando con otro tiempo, se trabaja con otro tiempo y las preocupaciones de esta gente es otra, porque el tiempo es otro y otra manera de considerar si hacemos esto o hacemos lo otro, ¿no? Y la última cuestión que quería plantear es la tendencia que hay a confundir o identificar incluso lo que es informal de lo que es ilícito. Creo que hay también, podríamos abundar bastante, pero hay una tendencia a decir que el producto final es lo que distingue a lo informal de lo ilícito. Es decir, que si los bienes o servicios son lícitos, estaríamos en lo informal, y si los bienes o servicios son ilegales, estaríamos en lo ilícito. Bueno, pues precisamente determinados autores, como Sousa, por ejemplo, se plantea que es importante el estatus del producto, pero es mucho más importante la forma en que se efectúa la transacción en este comercio o las relaciones. Acordaros de lo que estaba esta mañana contándonos Jarauta, ¿no? Es decir, hemos pasado del producto a las relaciones, o deberíamos pasar del producto a las relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ve muy bien, es decir, el informal tiene el valor de confianza en un grupo, tiene la identidad grupal, tiene la extensión de su transacción es limitada, es local, y sin embargo el ilícito es siempre ya le importa menos el valor confianza. Pensar, por ejemplo, en el narcotraficante, por ejemplo, ¿no? Es decir, la identidad grupal también le importa mucho menos y su extensión es mucho más supralocal, es decir, que ya está metido en una red donde la violencia y la corrupción están a la orden del día y, por tanto, no hay unas relaciones con el espacio. Nada más. Muchas gracias.